Entonces comenzamos. Vamos a ver asma ahora, ¿listo? Asma. La siguiente. Bueno, el concepto de asma, que es un síndrome en realidad, muchos autores lo consideran más que una enfermedad, un síndrome. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos componentes etiológicos, muchas causas. No es una sola causa. Por lo tanto, se ha considerado como un síndrome que está caracterizado por dos cosas muy importantes desde el punto de vista patológico y fisiopatológico: la inflamación y la hiperreactividad bronquial espástica, o sea, broncoespasmo. O sea, el componente del asma son dos procesos: la inflamación de la vía aérea y el broncoespasmo. ¿Cuál es el más importante? Es la inflamación crónica de la mucosa. Por lo tanto, podríamos considerar al asma como una enfermedad francamente inflamatoria. La siguiente. Ya. Como hemos dicho, es una enfermedad crónica frecuentemente presente desde el punto de vista epidemiológico. Puede ser potencialmente grave, puede comprometer la función respiratoria y posteriormente la función cardíaca como complicación. Se caracteriza por síndromes respiratorios con limitación de la actividad del paciente, con sibilancias, silbidos, que pueden ser inclusive audibles a distancia. Los familiares del paciente lo sienten. Y con exacerbaciones, con crisis de insuficiencia respiratoria y broncoespasmo que transcurran dentro de la enfermedad. Pueden ser frecuentes estas exacerbaciones, pasar con el tratamiento, volver a una normalidad, vamos a decir así, y después volver a exacerbarse. O sea, paroxismos e intercrisis, ¿no? Estados de intercrisis. La siguiente. Entonces ahí tienen ustedes un tubo bronquial normal y al lado uno de los asmáticos. Cuando ingresa el aire, el bronquio se alarga y se ensancha, por lo tanto ingresa bien el aire. Pero cuando el paciente asmático produce broncoespasmo, quiere botar el aire, no puede porque se estrecha mucho la vía y entonces produce silbidos, retención de aire e insuficiencia respiratoria, o sea, disnea muy importante por el proceso inflamatorio. La siguiente. Entonces, epidemiológicamente, la incidencia ha aumentado mucho en el mundo en estos últimos años. En Bolivia la prevalencia aumenta de hasta 20% en niños y 12% en adultos, o sea, en nuestro medio es más frecuente en niños. La frecuencia máxima del asma se ubica entre los 3 años hasta varones y mujeres de vida adulta, ¿no? En la vida adulta, la incidencia es tanto en varones como en mujeres en la misma proporción. La siguiente. La etiología se obedece principalmente a atopia, o sea, factores de tipo alérgico, que es lo más importante, ¿no? Pero puede deberse a infecciones, hay consideraciones genéticas. No se ha definido si los genes son similares o se agregan a los que predisponen la atopia. Son a factores ambientales, como por ejemplo la alimentación, algunos alimentos, el medio ambiente, el trabajo, o sea, puede haber etiología ocupacional, contaminación atmosférica, pero lo más importante son los alergenos que producen el asma.
Eso es lo más importante. La siguiente. En nuestro medio, los alergenos más importantes que producen asma en las personas, tanto niños como adultos, son los ácaros que se desprenden de los pelos de los animales domésticos, del perro y del gato. La siguiente. Esos son los ácaros, microscópicamente. Se encuentran en el ambiente donde hay perritos o donde hay gatos, y entonces eso aspira a la persona susceptible a tener asma y produce la enfermedad. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo y desencadenantes del asma? Pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. Endógenos son infecciones respiratorias de la vía superior como poliposis, sinusitis, rinosinusitis, rinitis alérgica, etc. Y los factores exógenos, ya les anticipé que los ácaros, ¿no? Y el polvo domiciliario que tiene especialmente los niños cuando tienen mucho peluche y se acumula ahí los ácaros del medio ambiente. Y después olores fuertes, tiner, gasolina, pintura fresca, etc. Algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, los cítricos, tiene mucho ácido cítrico, y el tomate, entre ellos, las frutillas, los chocolates, el pescado, los mariscos. Esos son los alimentos. El huevo, la leche también pueden producir, por ser proteínas extrañas al organismo, pueden producir asma. La siguiente. Entonces ahí están los factores ambientales. La siguiente. Infecciones de la vía respiratoria alta, como les he dicho. La siguiente. Fisiopatológicamente podemos decir que los alergenos llegan a la vía respiratoria desde la nariz y producen reacción de los mastocitos. Entonces se colocan los mastocitos, se sensibilizan con inmunoglobulinas que después en una segunda exposición se completan, y los gránulos que tienen los mastocitos desencadenan la salida de todos los elementos broncoconstrictores, entre ellos las interleucinas. La interleucina 9, la 4, la 13 son muy importantes y son tan broncoconstrictoras que se ha calculado que la interleucina 9, por ejemplo, es 50,000 veces más broncoconstrictora que la histamina. También puede haber una reacción inflamatoria, por supuesto, produciendo el alergeno produce la salida el desencadenamiento de la cadena del ácido araquidónico y la cascada del ácido araquidónico con la salida de interleucinas, y sobre todo reacción eosinofílica, ¿no? Ahí están los eosinófilos en amarillito con sus gránulos que después producen el broncoespasmo a nivel del músculo, de la musculatura bronquial. La siguiente. Entonces, ¿cómo se clasifica? Hay una normativa internacional que se llama GINA para el asma, ¿no? Global International Asthma se llama. Este consenso internacional de expertos en asma ha clasificado el asma en dos grandes grupos, ¿no? El parámetro intermitente y el parámetro persistente. Entonces, el intermitente puede ser con síntomas diurnos, nocturnos, cómo usa los beta-agonistas del paciente, los broncodilatadores, si le limita o no le limita la actividad, cómo está su flujo expiratorio forzado en la espirometría, y las exacerbaciones, cuántas exacerbaciones tiene. Entonces,
me repito, son dos clases de asma, el intermitente y el persistente. El persistente se divide en tres grupos, el leve, el moderado, el grave o severo. El intermitente puede ser que presente en una primera etapa más de 2 veces por semana síntomas diurnos, más de 2 meses por mes nocturnos, usa más dosis de una semana, o menos dosis de una semana de agonistas, broncodilatadores. Nunca se limita a su actividad, no se falta al trabajo, no se falta al estudio, al colegio. El PEF está en 80%, el flujo respiratorio pico en 80%, y las exacerbaciones están ausentes prácticamente. Llamamos exacerbaciones a las crisis de broncoespasmo e insuficiencia respiratoria severos, ¿no? A eso llamamos exacerbación. En cambio, el persistente, que puede ser leve, es 2 veces por semana de síntomas diurnos, más de 2 veces al mes síntomas nocturnos, uso de betagonistas 2 veces por semana, 2 dosis, se limita algo ya la actividad, el PEF es menor de 80% y las exacerbaciones son una al año, ¿no? Una vez al año este paciente tiene sus crisis fuertes de broncoespasmo con disnea. En el moderado los síntomas diurnos son diarios, los nocturnos son bastantes al mes. El uso de betagonistas está uso diario una vez, por lo menos diario una vez. La limitación es bastante limitada a su acción, se falta al trabajo, se falta al estudio, a los estudios. El PEF es de 60 a 80% y las exacerbaciones son 2 o más al año. Y en el grave o severo son varias veces al día, es decir, varias veces tiene síntomas diurnos y síntomas nocturnos muchas veces al mes, más de 2 veces al día de uso de betagonistas, mucha limitación de su actividad, falta mucho al trabajo, y el PEF está en menos de 60 y las exacerbaciones son 2 o más al año. Y entonces estos parámetros de asma intermitente o persistente con el tratamiento pueden llegar a ser controlados, parcialmente controlados o pobremente controlados. Entonces, cuando los parámetros son síntomas diarios, limitación de la actividad, síntomas nocturnos, medicación de rescate utilizada y el PEF, en el controlado, por ejemplo, la medicación de rescate tiene que usarse 2 veces por semana. En el parcialmente controlado usa más de 2 veces por semana. Y en el pobremente controlado, 3 o más características del parcialmente controlado. Es decir, o tiene síntomas diarios 2 por semana, la limitación es a veces, los síntomas nocturnos a veces, etcétera, etcétera. Entonces, puede el asma, tanto intermitente como persistente, puede estar controlado, parcialmente controlado o pobremente controlado. La siguiente. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de asma? Entonces, lo primero que nos refieren a los pacientes son los síntomas, ¿no? Sibilancias audibles a distancia, el paciente siente que le silba el pecho y sus familiares también escuchan el silbido. Tos y disnea, ¿no? Antecedentes de síntomas respiratorios. Y lógicamente limitación variable del flujo de aire. Entonces le haces una espirometría y este paciente pues tiene el BEF totalmente disminuido y puede hacerse una curva flujo-volumen donde el pico, que se llama flujo expiratorio pico, está disminuido. Ya vamos a ver más adelante eso. La siguiente. Por lo tanto, el diagnóstico es espirométrico y clínico. Espirométrico y clínico. Este es un paciente asmático que está haciendo su espirometría en la computadora y está recibiendo tratamiento por asma intermitente y entonces están viendo cómo ha mejorado con sus valores anteriores de inicio del tratamiento comparado con lo que está ahora con su curva flujo-volumen y su espirometría. La siguiente.
Ya, entonces, el paciente con síntomas respiratorios. ¿Son síntomas típicos de asma? ¿Cuáles? Disnea, sibilancias, ¿sí o no? Si es sí, la historia clínica de exploración detallada del asma, ¿no? O sea, por qué se le produce, en qué momento se le produce, cuando está en contacto con polvo, con su perrito, con su gatito, cuándo se le produce las crisis, ¿no? Respalda la historia clínica, la exploración y el diagnóstico. Ahora, en la exploración física, la auscultación es lo más importante. ¿Qué vamos a escuchar? Hemos dicho en el broncoespasmo. A ver, Juan Carlos, ¿qué vamos a escuchar en un paciente con broncoespasmo a la auscultación? Juan Carlos. Doctor, se escucharía sibilancias a lo que mencionó. Exacto. Sibilancias. Entonces, respaldan esos resultados el diagnóstico. Si es así, le haces la espirometría. Si la espirometría con prueba de reversibilidad, es decir, le das un broncodilatador y vuelve a la normalidad, respalda los resultados del diagnóstico, sí o no. Si es sí, entonces hay que repetir el proceso, confirmar bien el diagnóstico y hacer el tratamiento. Esos son los pasos entonces. No hay necesidad de radiografía de tórax si el paciente no tiene infección o si el paciente no tiene una disnea muy importante. ¿Para qué se toma la radiografía en el asma? ¿Se toma o no se toma radiografía en el asma? Se toma radiografía. ¿Pero para qué? Para descartar complicaciones. ¿Qué complicaciones? Neumonía, atelectasias, neumotórax, porque al toser las sibilancias se pueden romper una bulita periférica del pulmón, producir neumotórax espontáneo, etc. Para eso se pide radiografía de tórax. Entonces, cuando el paciente está con una crisis muy importante de disnea, se llama exacerbación. Las sibilancias son importantes, las sibilancias no le dejan ni hablar. Entonces es una urgencia clínica. Ya otros diagnósticos son improbables y hay que iniciar ya tratamiento con corticoides, con broncodilatadores de corta duración y revisar la respuesta. También antibióticos. Y si el paciente no mejora, digamos, en unas 6 horas de tratamiento con ambulatorio, hay que internarlo al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de internación? Mala respuesta al tratamiento con aerosoles y insuficiencia respiratoria severa con saturación por debajo del 80%. La siguiente. Bien, entonces, esta es la curva flujo-volumen. Al mismo tiempo que se hace espirometría, se hace esta curva en la computadora del espirómetro, que se llama curva flujo-volumen. Es la relación del flujo de aire de las vías aéreas con el volumen pulmonar desplazado. Entonces, fíjense, es una curva de esa naturaleza. Tiene que tener 4, tiene que llegar hasta 4, 4, es decir, por encima de 4, del 4 en el eje de las Y y en las X también hasta el 4, llegar al 4, porque en 4 segundos botamos todo el aire expirado. Por lo tanto, esta curva está totalmente disminuida, llega solamente a 3, el pico, ¿no? El pico. Muestra el pico, por favor. Eso se llama peak flow, o sea, flujo expiratorio pico. La siguiente. Ahí está. Fíjense, este paciente tiene que tener su curva normal hasta ahí, donde han visto, llegando hasta 4, pero en rojo está el flujo y el volumen de un paciente asmático que está con una crisis. Entonces le haces la prueba de broncodilatación y te normaliza, llega hasta el pico, hasta ese pico, llega. Por lo tanto, ese es un asmático. Si no llegara, quiere decir que es irreversible. Hay que preguntar si es un fumador y tiene EPOC con biotipo asmático, ¿no? Con biotipo asmático. Hemos dicho que los círculos del EPOC son en realidad 3. El bronquítico crónico, el enfisematoso y el asmático. Son 3. Recuerdan, ¿no? Los 3 círculos. La siguiente.
Ahí está un resultado de un paciente, su nombre, su apellido, la fecha en que se le ha hecho la curva flujo-volumen, sus valores, la respuesta al broncodilatador, todo está ahí. Entonces, fíjense que hay una ligera disminución de la curva. Esa es una ligera disminución. Debía llegar el pico hasta ahí arriba, no ha llegado. Por lo tanto, es un asmático, ¿no? Es un asmático. La siguiente. Entonces, los síntomas típicos son sibilancias, dificultad respiratoria, también opresión torácica. La siguiente. Entonces, el patrón obstructivo con déficit de la relación del primer segundo de la capacidad vital forzada con la capacidad vital forzada total, menos del 70%. El BEF1 menos del 80% y la capacidad vital mayor del 80%. No hay problema de restricción. El pulmón es elástico, no pierde su elasticidad. Lo que pasa es que hay una obstrucción al flujo aéreo expiratorio. Fíjense las dos curvas, ¿no es cierto? La curva de la espirometría a la izquierda y la curva de flujo-volumen a la derecha, en un paciente asmático. La siguiente. Entonces, la confirmación del diagnóstico para que los pacientes reciban ya tratamiento se hace con la función pulmonar, la prueba de broncodilatación y los antecedentes que el paciente te dice. Cada vez que estoy en contacto con mi perrito, que lo baño a mi perrito, entonces me siento mal, me vienen silbidos, no puedo respirar, pues entonces le has hecho la curva flujo-volumen y disminuye, le haces la prueba de broncodilatación y se normaliza. Por lo tanto, ya has diagnosticado paciente asmático. ¿Qué tienes que hacer? Es mantenerlo en control. Al iniciar tratamiento con broncodilatadores de acción corta, pasarlo a broncodilatadores de acción prolongada y corticoides inhalados y mantenerlo en control. Tiene que venir a su control semanalmente y durante las crisis, porque pese a que les das dando tratamiento de mantenimiento, ese paciente, si está en contacto con los alergenos, puede volver a tener exacerbaciones y muy fuertes, incluso para internarse, dependiendo de qué tipo de asma tenga. Si tiene un asma persistente, que es poco controlado o mal controlado, entonces ese paciente puede internarse, ¿no? La siguiente. Ya, entonces, ¿cómo haces la evaluación en el control? Le haces unas preguntas, ¿no? El grado de control de los síntomas asmáticos en un formulario. En las 4 últimas semanas le preguntas, ¿ha tenido el paciente síntomas diurnos más de 2 veces, sí o no? Tiene que marcar el paciente. ¿Sí? ¿Algún despertar nocturno por el asma, sí o no? Necesidad de utilizar medicación sintomática más de 2 veces por semana, sí o no. Y alguna limitación en la actividad por asma, sí o no. Se ha faltado al colegio, etc. Si están bien controlados, ninguno de ellos te dice sí. Si está parcialmente controlado, te dice uno o dos de ellos. Y cuando no hay buen control, que tienes que hacer mejorar el tratamiento, es decir, ser más prolijo en el tratamiento, darle con más frecuencia los broncodilatadores y los corticoides inhalados, etcétera, el paciente tiene 3 o 4 de las respuestas en sí. Sí. La siguiente. ¿Qué pasa con el asma no controlado? Cuando el asma no es controlado, hay que confirmar el diagnóstico porque puede ser otra enfermedad. Puede ser por ejemplo, una aspergilosis broncopulmonar alérgica, puede ser ha estado mucho tiempo en contacto con palomas, ha ido mucho a la Plaza Murillo, o sea, ha respirado las heces fecales secas de esas palomas que el aire distribuye prácticamente por todo el ambiente de la Plaza Murillo, incluso en las oficinas, en el legislativo, en el Palacio de Gobierno hay. Entonces puede
implementarse una micosis pulmonar que generalmente es la ¿cómo se llama esta micosis? Que produce meningitis y produce también encefalitis, no solamente problemas respiratorios. Se llama criptococosis, el criptococo neoformans. Y tienes que aumentar gradualmente el tratamiento y observar al paciente mientras utiliza el inhalador, porque eso es muy importante. A veces los pacientes de asma no controlado es porque no están utilizando adecuadamente el inhalador, no inhalan bien. Y después, si realmente es rebelde, hay que derivar al especialista. La siguiente. Bueno, el manejo del asma controlado es un círculo, ¿no es cierto? Basado en el control, es un círculo. Primero, revisión de la respuesta del tratamiento, donde se preguntan síntomas, cuántas exacerbaciones, si hay algunos efectos secundarios, por ejemplo, taquicardia. Los broncodilatadores de corta duración, como el salbutamol, son taquicardizantes, puede producir taquicardia. Satisfacción del paciente, hay que preguntar al paciente, ¿te está haciendo bien el tratamiento que te estoy dando? La función pulmonar es lo más importante. El PEF, si el PEF estaba bajo en 50% de lo normal y después mejora a 60% y normaliza con el tratamiento, estás tranquilo. Pero si todavía está bajo, entonces lógicamente su control no es adecuado. También hay que hacer una evaluación con el diagnóstico. Hay que siempre pensar que que estemos en presencia de una enfermedad con cara de asma, pero no es asma. Hay que controlar los síntomas, los factores de riesgo. Hay que buscar la técnica de inhalación, si es adecuada o el paciente está echando a perder su broncodilatador en aerosol. ¿Y cuáles son las preferencias del paciente? ¿Qué broncodilatadores son preferentes? Hay pacientes que responden muy bien al salbutamol, pero hay otros que no responden bien. Entonces dicen, no, doctor, en cambio cuando uso este otro, digamos la terbutalina, estoy mejor. Entonces hay que utilizar el que mejor respuesta tenga el paciente. Y finalmente hay que ajustar el tratamiento. La dosificación, las estrategias no farmacológicas como por ejemplo respiración diafragmática, respiración al aire libre y tratamiento de los factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Por ejemplo, el perro. Pues si el contacto con el perro es permanente, no deja progresar la enfermedad, es decir, no deja que la enfermedad se controle, sigue el paciente en contacto con los ácaros del perro, es necesario que se aleje del animal, es decir, ya no tenga el perrito, porque podemos inundarlo en medicamentos, podemos hacer un gran control, podemos ponerle corticoides, pero si sigue el factor que desencadena la crisis de asma, siempre el paciente va a estar mal. Es como cuando tienes una gotera en el techo. Si tienes una gotera en el techo, en tu el tumbado de tu cuarto está manchado, entonces cuando estás dando broncodilatadores, etcétera, es como pintar el tumbado, estás pintando el tumbado. ¿La gotera dónde está? ¿Dónde tienes que solucionar la gotera? El perro. Muy bien, entonces hay que eliminar pues, el factor. Si no eliminas el factor, puedes inundarlo en medicamentos y el paciente no te va a responder. Entonces, esa es la forma del manejo del asma basado en el control. La siguiente. Bueno, ahí están los pasos vamos a decir, por una escalera desde el asma inicial hasta el asma no controlado. Por lo tanto, lo primero creo que hay una diapositiva un poquito más clara. Esta está un poquito más clara para que ustedes puedan ver. Bueno, después vamos a ver eso. En los pacientes, ya, ahí está. Más atrás. Ahí. Entonces, el tratamiento de control inicial
debemos hacerlo nuevamente, como dijo, ahí están los pasos esos que no se veían bien en la anterior diapositiva. Entonces, a ver, vamos a ver. El paso 1, hay que considerar los corticoides a dosis baja, ¿no? Segundo paso, corticoides. Estamos hablando del abordaje escalonado del asma poco controlado, ¿no? Del poco controlado. El segundo paso es los agonistas de los receptores de leucotrienos, como por ejemplo el Montlucas y el Savirlucas, son antileucotriénicos en tabletas. Entonces, en el paso 2 ya hay que considerar la posibilidad de instalar esos antagonistas de los receptores de leucotrienos. En el paso 3, los corticoides unidos en dosis baja, unidos a broncodilatador de acción prolongada, ¿no? Como por ejemplo la teofilina puede ser más la budesonida o la terbutalina y el budesonide. Y el paso 4, los corticoides en dosis intermedias o altas con broncodilatador de corta duración. Se puede agregar el tiotropio en este paso, ¿no? En este paso 4. El SABA, o sea, los de corta duración, solamente según las necesidades del paciente. Es decir, el paciente tiene que tener su salbutamol, que es de acción corta, en su cartera, en su bolsillo, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque puede tener necesidad, que está pasando por la calle y un camión ha disparado humo de diésel y él ha inhalado eso y eso le produce la crisis. Entonces el asmático puede utilizar el salbutamol para incluso prevenir que le venga una exacerbación. Los deportistas hacen inhalación de salbutamol antes de su evento deportivo, en la mitad de su evento deportivo y después al salir del evento deportivo. ¿Ya? Entonces eso es importante, que el paciente en cualquiera de las etapas tenga en su bolsillo el broncodilatador de corta duración. La siguiente. Vamos a ver la revisión de la respuesta y el ajuste del tratamiento. Los pacientes ya crónicos y que están en control, generalmente se controlan al mes, cada mes o cada 3 meses. Posteriormente puede pasar a cada 3 meses y cada año. Después de una exacerbación, en el plazo de una semana hay que controlar. Y después el grado de mantenimiento con el tratamiento de broncodilatador de corta duración, para usar en cualquier momento que tenga broncoespasmo, el de larga duración más un corticoide, como les digo, puede ser la budesonida con el salmeterol en un mismo aerosol, en una misma pipa, y el aumento gradual del de corta duración cuando el paciente sienta los silbidos. El aumento gradual también diario de la beclometasona, el formoterol, la budesonida o el formoterol, que es unión de corticoide inhalado con broncodilatador de acción retardada, de acción prolongada. La siguiente. Ya, ahí está, ¿no? Muchas veces en las exacerbaciones, como les digo, los pacientes no pueden usar el aerosol, no pueden ni siquiera aspirar, entonces hay que pasarlos a la sala, hacerles nebulizaciones con broncodilatador de acción corta, hay que ponerle corticoides por vía parenteral. ¿Cuál corticoide? Generalmente usamos la hidrocortisona, y también hay que ponerle oxígeno. La siguiente. Entonces el plan por escrito, automanejo con un plan por escrito, hay que pasarles un plan bien hechito, bien diseñado para sus controles, qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, cuándo tiene que usar el salbutamol, cuándo tiene que usar la budesonida, el salmeterol, etcétera, y cuándo el Montlucas
puede utilizar el Montlucas. Entonces, anotarle en un papel todo, ¿no? Todo, absolutamente. La siguiente. Modificaciones de la medicación en los planes de acción por escrito, ¿no? Dar las dosis altas de corticoides, cuando las dosis altas de corticoides sea necesario, cuadruplicación de dosis del formoterol con el corticoide inhalado, el salmeterol también. Entonces, según las necesidades, puedes darle corticoides orales para que mantenga un buen estado de broncodilatación. Y en los adultos la prednisona se utiliza, ¿no? 1 miligramo kilogramo peso día, hasta 50 miligramos se puede utilizar normalmente durante 5 a 7 días, los corticoides por vía oral. Y los niños 1 a 2 miligramos kilogramo día hasta 40, normalmente durante 3 a 5 días también. Ya, bueno, en realidad dos cosas que ameritan revisarse. Cómo está inhalando el paciente sus broncodilatadores y cómo está efectuando su control, es decir, su PEF, su soplando, su flujo respiratorio. Si su flujo respiratorio está bajando, él tiene que ir anotando día tras día cuánto está. Si su flujo respiratorio va bajando, entonces ya él tiene que tener anotado en el papel qué dosis de salbutamol, qué dosis de salmeterol con fluticasona o qué Montlucas va a utilizar, o qué antileucotriénico va a utilizar y a qué dosis. Muy bien, entonces esa es la forma de controlar a un paciente para evitar que tenga exacerbaciones. Cuando el paciente tiene una exacerbación hay que evaluar siempre la gravedad. ¿Cómo se evalúa la gravedad? Se evalúa, lógicamente, midiendo la espirometría y el flujo expiratorio pico, la curva flujo-volumen, ¿no? Cuando está muy baja, pues, quiere decir que está prácticamente en insuficiencia respiratoria. A veces el paciente llega que no puede ni hablar, no puede hablar porque quiere hablar y le viene broncoespasmo. Comienzo el tratamiento con dosis repetidas de broncodilatador de acción corta. ¿Cuál? El salbutamol. La comprobación de la respuesta de los síntomas y la saturación con frecuencia, ¿no? Medición de la función pulmonar al cabo de 1 hora. Y las exacerbaciones graves, pues se puede añadir bromuro dipatropio, como en los EPOC, y considerar la posibilidad de administrar salbutamol o broncodilatador de acción corta, como el salbutamol o la terbutalina, por vía de nebulizador con oxígeno. La siguiente. Bien, es bien importante el constatar que los pacientes están utilizando bien su aerosol. Si ellos aspiran y sale como humo, como si hubieran fumado, quiere decir que no han hecho bien la aspiración y tienen que repetir. Están echando a perder el medicamento. Tiene que seguir los pasos. En cada cajita del broncodilatador están los pasos bien precisos